¿Por qué creer en la Torá? 5. Para proseguir con esta serie de artículos se hace necesario aclarar un concepto que nos atañe a todos. Nada nos pertenece y solo podemos ser receptores en todo sentido. Entender esto último no es tan sencillo como aparenta. Es el punto medular o clave del conocimiento no solo de nuestra existencia, sino de toda la estructura matrix de la creación. Lo único nuestro es el libre albedrío cuando evolucionamos lo suficiente para merecerlo como herramienta fundamental de rectificación de nuestras almas. No es casual que los grandes sabios de Israel adviertan que la clave de todo está en la verdadera Kabbalah. No es el propósito profundizar aquí sobre los inconmensurables secretos de sabiduría que lo anterior significa. Solo es una referencia de introducción al énfasis de este artículo. Kabbalah significa recepción, o como dicen los sabios de Israel, todo nos viene del cielo, excepto el cielo. ¿Cómo se entiende lo anterior? Respuesta: ese es el objetivo de entender una sentencia tan sencilla como la mencionada. Podrá entenderse en su verdadera magnitud después de transitar los caminos de la Torá de forma comprometida. Solo transmito lo que verdaderos eruditos del judaísmo han escudriñado y concluido por miles de años. No soy ni autoridad de la sabiduría fundamental de la vida, ni de Dios. Solo expongo lo que otros, verdaderos gigantes, ya han expuesto. Yo solo expongo la argumentación que a mí me ha confrontado y que dentro de un marco de pensamiento lógico, no he podido refutar. Esta debería ser una recomendación aplicable para todo aquel que quiera obtener respuestas y discernimiento sobre los misterios de la vida. De mí solo puedo afirmar que entre más estudio, tengo más conciencia que menos conozco los secretos de la realidad. Que solo sé, que nada sé. Ha sido mi propósito organizarlo aquí escrito de tal manera que sea especialmente relevante y para abordar este tema, resaltando en primera instancia una motivación de carácter especial con el ánimo de sensibilizar al máximo el mensaje que se quiere transmitir sobre la importancia de verdaderamente saber qué es la Torá. Mensaje que una vez asimilado en su verdadera dimensión será de carácter trascendente para la percepción rutinaria de la vida y más importante aún, para el encaminamiento comprometido hacia una meta vital clara, precisa y satisfactoria, por lo menos hasta donde nuestras fuerzas nos alcancen, y si Dios lo permite, de manera oportuna. Si nada nos pertenece y todo nos es dado, típica dialéctica entre el discernimiento sobre el destino versus el libre albedrío, entonces, ¿cómo se supone que deberíamos entender nuestras vidas en términos de planeación y definición de metas? Un tema para nada sencillo, como cosa rara, y que requiere de muy profundas definiciones y estudio. Se requerirá un énfasis especial sobre el tema para poder abordarlo. Por lo pronto solo se harán menciones introductorias de contexto. ¿Qué es una meta satisfactoria? Se dijo en el artículo anterior que en principio la meta no la debo definir yo, de donde se deduce que la meta propuesta no debería ser lo que a mí me satisface. ¿Por qué? Respuesta que se puede entender solo con conocimiento de la Torá y que es opuesta a todo lo que nuestro mundo nos ha enseñado siempre. Creo no estar equivocado si afirmo que a todo el mundo, exceptuando a aquellos que sí saben Torá, les satisfacen o aspiran cosas y metas diferentes. Que cada cual tiene sus propias aspiraciones o metas. En principio este enunciado parece irrefutable y completamente lógico. Sin embargo es de aclarar, que en el desarrollo de este nuevo paradigma de vida, todo lo que hasta ahora hemos concluido como lógico en nuestra vivencia cotidiana, resulta ser demostrablemente ilógico e inconveniente. Esto se deberá probar más adelante. A manera de anticipo, una de las formas de aprender Torá, es concluir todo completamente contrario a lo que el mundo entero nos ha enseñado hasta ahora. Suena absurdo, ¿no es cierto? ¿Está entonces todo el mundo equivocado? ¿Qué pasaría si la respuesta es sí? ¿Debería seguir la mentira simplemente porque todo el mundo la sigue? Si digo que no sigo a todo el mundo, ¿se me debe tildar de fanático o ignorante? ¿Se me debe tildar de débil, de sugestionable, de víctima de algún manipulador? ¿Se me debe considerar irrazonable o loco? ¿Será entonces que alguna secta capturó mi mente? Una conclusión de este tipo, de que todo el mundo está equivocado y yo tengo la verdad, fue la que dio inicio a la religión judía. ¿Es decir que estamos hablando de religiones? Respuesta: no. Una cosa es hablar de la supuesta religión judía, que no debería serla, y otra totalmente contraria hablar de todas las otras religiones. Según la frase anterior, hablar de religión judía es hablar de la verdad y hablar de todas las otras religiones es hablar de mentira, de error, de equivocación. Aunque suene pretencioso, esto es exactamente el objetivo de mostrar en todo lo que hasta ahora se ha escrito y lo que vendrá sobre por qué creer en la Torá. Es exactamente el reto que enfrentó el patriarca de la religión judía, Abraham. A Abraham se le llamó Abraham el hebreo. ¿Por qué hebreo? Precisamente porque hebreo significa del otro lado, queriendo significar que en su época, Abraham fue el único que estaba de un lado, y el resto de la humanidad del otro lado. Abraham tenía la verdad y todos los demás estaban equivocados.
¿Cuál fue el mérito de Abraham para que fuera el padre del pueblo de Israel? Respuesta: pues que Abraham, por medio de su intelecto y observación, por medio del ejercicio constante de pensar y preguntar, por medio de su constante cuestionamiento inteligente de todo su entorno y lo dado por sentado, por medio de su constante cuestionamiento de todo lo aceptado por verdad, en una de las generaciones más corruptas de la historia, descubrió por sí solo a Dios. Esto difícilmente nos lo podemos imaginar. Simplemente no tenemos dicha capacidad intelectual. Descubrió la verdad. Se convirtió en el único ser humano perfecto de su generación, razón por la cual el dueño de todo lo escogió para que fuese el padre del pueblo por medio del cual se cumplirían los objetivos de rectificación de la creación. Tema que en algo se ha mencionado anteriormente. El Talmud advierte que todo aquel que se deja llevar por las mayorías o vive de acuerdo a lo que dicen estas, termina haciendo el ridículo. Tendrá que demostrarse más adelante el por qué deberíamos de hacerle caso a la Torah y el Talmud. Todo tiene innumerables razones de diseño. No hay nada dejado al azar como nosotros lo tenemos definido. La mecánica cuántica, que define postulados apropiados para las realidades micro opuestas a las relativistas de orden macro, adquieren dimensiones de entendimiento no imaginadas por los científicos desconectados de la Torah y que solo ésta puede proporcionar. Es un reset intelectual y espiritual. Volviendo al tema de las metas, según se puede percibir, ¿todos debemos aspirar a lo mismo? En lo que se refiere a la meta vital, la respuesta es sí. Esta meta vital descalifica la libertad y desarrollo de la personalidad, de las habilidades, aptitudes, dones y competencias del individuo. La respuesta es no. Precisamente, todas las cualidades o características del individuo, ahí sí diferentes para cada ser humano, son el medio por el cual ejercer el libre albedrío en la búsqueda de la meta vital. Dicha meta no descalifica que deba existir para cada ser humano un propósito, también importante, a manera de misión específica para su vida. Esta misión es un complemento a la meta vital y su relevancia es más por motivos de recompensa que de salvación o pérdida de la oportunidad de haber venido a este mundo a vivir. Hay que saber que ninguno de nosotros puede demostrar que vino a este mundo por escogencia y que por ende sabe cuál es su meta. Hay que saber que nadie conoce cómo fue que vino a parar aquí. Y por consiguiente desconoce su meta. ¿Alguien lo puede afirmar? No obstante, todas las religiones, sectas y sus seguidores se jactan de que ellos sí conocen el propósito de la vida, dando a entender que sí saben cómo vinieron a este mundo. Se jactan de conocer el propósito de la vida, o el despropósito de la misma. No obstante, caminan perdidos, tropezando y errando sobre este mundo. ¿Hay acaso que comprobar esto? Se jactan de conocer la historia de la humanidad. Se jactan de conocer lo visible y lo invisible, de lo revelado y lo oculto. Se jactan y en verdad no saben nada, lo cual es demostrable. Se jactan de conocer la verdad apoyados en su arrogancia, imaginación, autoengaño, ignorancia, fantasía, sueños, inspiración divina, revelación espiritual del más allá, etc. Se jactan atrevidamente criticándose unos a los otros, proclamando sin argumentos fundamentados sus verdades de forma descalificativa a los demás, pero eso sí, apoyados en una total falta de lógica, falta de evidencia, falta de objetividad, falta de investigación, falta de estudio y disposición al escrutinio. Basta con ver dentro de estas religiones y sectas, por ejemplo, todos aquellos que osadamente descalifican el Talmud, lo critican, lo degradan, lo irrespetan, lo denigran, y sin embargo, nunca lo han leído, mucho menos estudiado, ni entendido. De paso van ahí de la mano de frente y o hipócritamente descalificando a los judíos y el judaísmo, encontrando una vez más su justificación a su antisemitismo. Ya lo he mencionado antes. Y como siempre, autoproclamándose los herederos y escogidos de Dios, no sin antes criticar y descalificar a las otras sectas y seguidores que también se han autoproclamado los escogidos. Todas estas religiones y sectas, se jactan y lo predican públicamente en adoctrinamientos, internet, seminarios, publicaciones, libros, películas y demás medios. El espectro hoy día de esto es masivo. Los párrafos anteriores claro que requieren de demostración. Pero no es el objetivo de lo que se quiere destacar en el momento. Claro que se puede demostrar, pero esta demostración será más evidente aún, una vez se entienda mejor cómo aprender a apreciar la verdad, una vez se entienda mejor de qué se trata el judaísmo y su relación con la verdad. No por el hecho que una fantasía se publique, se divulgue, se masifique y se acepte por las mayorías, significa que sea necesariamente verdad. ¿Es este el caso del judaísmo? ¿Es fantasía el judaísmo? La respuesta es no. La Torá es demostrable, el judaísmo es demostrable, la evidencia existe, no es particular, no es subjetiva, no es fantasiosa, se apoya en innumerables razonamientos lógicos y señales a la luz de todo el mundo. Es la verdad. Claro, lo más seguro es que todo aquel que lea el párrafo inmediatamente anterior,
lo descalifica o se burle cínicamente apoyado en su arrogancia e ignorancia, como lo ha demostrado hasta la saciedad la humanidad con todo tipo de ejemplos a lo largo de la historia con aquellos que se atrevieron a plantear nuevos paradigmas de percepción de la realidad. Que se tomen la molestia primero de investigar y estudiar antes de criticar. Pocas cosas provocan tanta irritación y tedio como tener que escuchar a cualquiera opinando liviana e irresponsablemente con pretensión de autoridad acerca de cualquier cosa. Parece un mal menor, pero no lo es. La charla vana o irresponsable sobre los asuntos importantes satura el ecosistema discursivo y degrada el espacio público hasta el nivel del cambalache o de la manipulación engañosa. Filosófica y prácticamente, la verdad nos constituye y nuestra existencia está determinada por las relaciones que logramos establecer con la verdad. Esto es completamente demostrable e irrefutable en todas las áreas de la vivencia humana, corroborando fácilmente los múltiples problemas que ocasionan en nuestras vidas la escasez, deterioro o ausencia de la verdad. La falta de verdad causa severos problemas. La falta de verdad deteriora nuestra existencia, es sinónima de ignorancia, engaño, opinión liviana, irresponsabilidad, dogmatismo despótico, voluntades invisibles, superstición, herejía, desidia, falta de carácter, adulteración, falsificación, soberbia, y por sobre todo infelicidad. Con referencia al judaísmo, podrán intentar desvirtuarlo, podrán negarlo, podrán descalificarlo, blasfemarlo, denigrarlo, pero lo único que conseguirán sus detractores, en el mejor de los casos, será hundirse en su ignorancia, oscuridad y adhesión a la mentira. Lo único que podrán hacer es autoengañarse. El judaísmo ni está masificado, ni se predica con el objeto de masificar, ni se publica, a excepción de hacerlo dentro del judaísmo exclusivamente, ni se expone sin antes entregarlo al escrutinio exhaustivo dentro del marco de confirmación de su verdad con la Torá. ¿Por qué no se masifica oficialmente? ¿Por qué no se predica, no se publica, no se expone abiertamente? ¿Por egoísmo acaso? Claro que no. Quienes sí lo hacen son, como cosa rara, los advenedizos de siempre y los más ignorantes de entre sus filas. Siempre pretenden saber más que la raíz que los seduce o acoge. Destallan y pululan en los ambientes más bajos de opinión. Por ejemplo en las redes sociales pontificando de supuesta sabiduría con todo tipo de lucubraciones que solo los verdaderos ilustrados pueden reconocer en su infinita ignorancia y fantasía de textos y afirmaciones. Es lo que abunda. Las respuestas saldrán solas a la luz una vez se entienda el significado de lo que es valioso y eterno. Cuando se entienda cuáles son las características de lo que es significativo y trascendental. Cuando se entienda cuáles son los requisitos para que algo de valor se considere como tal, y cuál es el precio a pagar. Las respuestas serán evidentes cuando se entienda que nada regalado es perdurable, cuando se entienda que lo que tiene valor debe esconderse. Cuando se entienda que la luz solo puede ser apreciada por el gallo y no por el murciélago, que la luz solo se merece y es alcanzada por los justos. Cuando se entienda que el ojo no ve a menos que haya luz, que así se tengan los ojos abiertos aunque prerequisito, solo se puede ver en presencia de la luz. Cuando se entienda que la luz está escondida y que la misma presencia de Dios está escondida, por razones evidentes del libre albedrío. Cuando se entienda que la cantidad no es prerequisito para la calidad. Cuando se entienda por qué fue que vinimos a este mundo y cuál es nuestra responsabilidad. Es por esto, porque se reconoce lo valioso, porque se cuida con celo, porque se es altamente responsable con lo eterno, con lo que se considera una joya invaluable, un tesoro, porque se respeta la dignidad del dueño, porque se reconoce la infinita grandeza del que es todopoderoso y de su infinita bondad, porque se reconoce lo minúsculo de la existencia del hombre y su entorno en relación con el que es, inconocible e infinito en sabiduría, y se le acepta en completa humildad sus designios. Es por esto, que el judaísmo se ha comprometido con el manejo de la revelación de la Torá a cuidarla y usarla con la más alta de las responsabilidades. ¿Acaso se le permite la entrada a una central nuclear a cualquier persona? Más aún, ¿se le permite manipular instrumentos y oprimir botones de manera ignorante, sin ningún tipo de preparación? No solamente puede dañar los instrumentos, puede también oprimir el botón equivocado y causar una explosión nuclear, una tragedia de magnitudes incalculables. ¿Qué se exige en cualquier trabajo a un aspirante? Un currículo. Una evidencia de su preparación para una meta específica. Por eso se le va a pagar. No se quiere a un empleado ineficiente y peligroso para la empresa. ¿Es esto cierto en nuestro diario vivir? Claro que sí. Por más románticos o ineptos en nuestra forma de pensar que seamos, la historia conocida de la humanidad confirma lo anterior. Claro, la ignorancia, la arrogancia, la indiferencia, la concupiscencia, el cinismo y el atrevimiento podrán negarlo. Realmente pueden negar lo que se les dé la gana. Inclusive hasta negarán que cada cual cosecha lo que siembra. Para este tipo de personas es absurdamente real que se siembre tomate y se coseche cebolla.
Si es evidente que se puede causar una tragedia o un resultado desastroso al involucrarnos en actividades y responsabilidades importantes sin la preparación adecuada, cuánto no más evidente es pensar en el absurdo de concluir que sea diferente en realidades más trascendentes. ¿O es que es lógico disociar y divorciar la única herramienta de aprendizaje de nuestras vidas, es decir, la realidad que podemos ver y analizar, para ir tras cualquier fantasía, ya sea esta personal, de otros? O como muy comúnmente se argumentan todos los falsos profetas, ir tras la voz invisible, subjetiva e individual de los mensajes personales de su Dios? ¿De canalizaciones personales de extraterrestres? ¿De sueños individuales? ¿De comunicaciones por internet, abducciones y demás encuentros personales del tercer tipo? Es por esto que el judaísmo y la Torá no se masifica a manera de ganar adeptos. La decisión de buscar la verdad y lo eterno es personal. Es el reto. Cada cual es responsable por su destino. Es por esto que nada que contradiga la Torá tiene cabida dentro del judaísmo, así suene a sectarismo. Solo el que sabe de Torá puede entender lo anterior. ¿Quiere alguien verificar los anteriores enunciados, o mejor dicho la verdad? Primero que decida ser humilde y se tome la molestia de estudiar el judaísmo, la Torá, la historia a la luz de la Torá, incluyendo a Mashiach y su entendimiento, las evidencias, su entorno, su vida. Le tomará tiempo y esfuerzo. Es necesario aclarar que entender la Torá requiere del Talmud del Nuevo Testamento, entendido en el marco cabalista que es y decodificado acorde al Zohar, los escritos del Baal HaSulam, la Cabala luriánica, la reencarnación y el Etfaim y el judaísmo. Esto se aclara en algo en mis escritos de la serie La religión de las masas. ¿Puede acaso un abogado descalificar las teorías de la relatividad de Albert Einstein? Es claro que no. Mucho menos un ignorante. Aquí es obligado responder a la pregunta del porqué de la afirmación que las doctrinas de las demás religiones, filosofías y sectas sí se pueden descalificar como fantasías y mentiras. Obviamente la respuesta no es plausible sin antes exponer la enorme cantidad de evidencia y razonamientos irrefutables que pueden desacreditar todo aquello que venga a reclamar credenciales de verdad por fuera de la Torá. Esta evidencia sí existe y, de nuevo, a riesgo de parecer trillado y facilista el argumento, es demostrable hasta los límites de la fe. Esto último todavía no se ha abordado, significado de la fe, y sé que todavía no se entiende. No confundir con doctrinas cristianas. El hecho que se mencionen conceptos como salvación, fe, misericordia, justicia y arrepentimiento es porque son parte del corazón y raíz de entendimiento requerido en lo que significa la Torá y el judaísmo verdadero. Hay que saber que el cristianismo nació del judaísmo y que aunque se apropió entre muchas otras cosas, de dichos conceptos para crear una religión disociada de la Torá, no obstante es un fenómeno aprobado desde el cielo y que aún así posee las verdades de la Torá que han sido transmitidas a las naciones como parte de la agenda de acercamiento de los gentiles al único Dios. Ha sido un proceso que aunque contaminado, así se planeó desde arriba. La Kabbalah y mucho en el hasidismo, sin que ni siquiera se percaten de ello los mismos judíos verdaderos eruditos hasídicos, explican la situación del Mesías de Israel entre la impureza, clipa, de las naciones. Un tema más amplio y complejo que incluso lo que la Torá conocida se deja revelar. Algo ha empezado a aclararse en este sentido actualmente como nunca antes. ¿Significa que puede haber algo de verdad en el cristianismo? La respuesta es sí, pero no como la religión disociada de la Torá que es. A pesar que dicha doctrina se robó un muy alto porcentaje de conceptos exclusivos del judaísmo, el fundamento judío del cristianismo sí puede acreditar confiabilidad y verdades en los conceptos trascendentes cuando se contextualiza adecuadamente. Han servido de acercamiento a la Torá permitiendo que muchos hayan salido del paganismo y muy a pesar que también ha sido una herramienta de falsificación y conspiración de magnitudes peligrosísimas para el ser humano. A riesgo de salirme del tema que vengo desarrollando, y solo como un paréntesis, el párrafo anterior también es demostrable. Igualmente, no es un tema para tratar de manera breve, por el contrario se deberá antes exponer una inmensa cantidad de evidencia de la historia y fundamento del cristianismo que lo califica también como conspiración milenaria para desacreditar la Torá. Hace parte de toda la conspiranoia que hoy se constata con la inmensa cantidad de fuerzas oscuras del Deep State y el nuevo orden mundial, por ejemplo si se cita a los jesuitas como asociación Illuminati entre muchas facetas más. Y no obstante aún así ha servido a los propósitos del Todopoderoso y sus planes de rectificación para el ser humano. Y que no se piense que el judaísmo no ha sido víctima también de infiltraciones conspirativas, empezando por la parte dual negativa del sionismo infiltrado por judíos que no lo son y las agendas que se han desarrollado sobre el judío a Israel. Tema muy amplio para explicar. Entonces, ¿cuál es la meta satisfactoria que puede experimentarse y que está en relación con la meta vital? La meta satisfactoria a la cual debemos encaminarnos obligatoriamente, es aquella cuya recompensa es la claridad y por consiguiente la paz, la justicia y la certidumbre.
Es aquella meta que nos otorga el título de tzadik, justo. ¿Cuál es este título de justo? Es el grado, el diploma de haber cursado el camino de la vida, o ciclos de vida, con éxito y haberse podido rectificar y transformar uno mismo en un ser humano. Un ser humano perfecto. Es el diploma por haber aprobado, reparado y superado los retos por los cuales vinimos a vivir al mundo. Es el diploma por haber asumido con valor y compromiso el esfuerzo de corregirse, superarse, elevarse y develar la verdad. Es el diploma por haber sometido las metas personales egoístas por las del dueño en un acto de humildad y sacrificio. Es el diploma por haber seguido los caminos marcados por el que me dio la vida, con el esfuerzo que esto requiere, en una actitud de reconocimiento, temor y amor. Es esto y mucho más, tal que dejamos de ser animales sujetos a instintos no controlados y nos transformamos en seres humanos perfectos con instintos controlados, no eliminados y no inoperantes, y puestos al servicio de la meta requerida para acceder a los mundos superiores. ¿Perfectos en qué? Perfectos en sus caminos. ¿Cuáles caminos? Los caminos de la superación. Los caminos preestablecidos en la Torá. Los caminos de la sabiduría, los caminos de acercamiento a Dios, de ser a imagen y semejanza del Kadosh Baruj Hu, del Eterno. ¿No es acaso esta la máxima de las metas? ¿Puede acaso el dueño y creador de todo lo visible e invisible, el Todopoderoso, el Rey, el Omnisciente, el Omnipresente, fijar una meta menor? Por definición sería un absurdo decir que sí. Como se dijo anteriormente, ¿puede un ingeniero con 5 postgrados dedicarse a vender paletas? ¿Qué opinaríamos de verlo desperdiciando su conocimiento? ¿Qué opinaríamos de verlo trabajar mediocremente teniendo 5 postgrados? ¿Qué esperaríamos de dicho ingeniero, de su pericia y desempeño intelectual? ¿Esperaríamos que diseñase algún tipo de proceso o producto de altas especificaciones? ¿Cuánto le pagarían en una empresa por su preparación y cuánto le exigirían? Las respuestas lógicas a estas preguntas se caen de su peso. Esperaríamos lo máximo. Se le exigiría de acuerdo a su preparación. Se le pagaría un muy buen salario. Entonces, ¿debe ser diferente en referencia con el creador? Sería un absurdo gigantesco una respuesta afirmativa a esta pregunta. Va en contra de toda lógica. No obstante, la humanidad entera, exceptuando al judaísmo, desestiman estos cuestionamientos, eligen seguir el camino de lo ilógico, de lo fácil, de lo romántico, del absurdo. ¿Por qué? Porque elegir ver la verdad exige compromiso y esfuerzo. Y nadie quiere comprometerse con algo diferente a sus propios intereses, a su propia conveniencia. Nadie quiere ver la verdad, porque debe dedicarle tiempo y esfuerzo a una tarea en la que en principio no se le ve ganancia alguna, porque todo el mundo va en busca de lo inmediato, de la ganancia, de la utilidad asegurada, de la confirmación de sus verdades, de sus iniquidades, del confort y los placeres. Comprometerse con la verdad puede ser inconveniente para mis intereses particulares, así como también inconveniente para toda la hermosa lista que se detalla a continuación de nuestros rasgos y o motivaciones personales, el reflejo innegable de nosotros los seres humanos. Comprometerse con la verdad puede ser inconveniente para mis deseos, ambiciones, comodidades, hábitos, conveniencias, aberraciones, egoísmos, avaricias, apetitos, deleites, adicciones, vanidades, temperamentos, vulgaridades, odios. Comprometerse con la verdad puede ser inconveniente para mi ingratitud, torpeza, apatía, irresponsabilidad, complacencia, inmoralidad, morbosidad, lujuria, lascivia, libertinaje, arrogancia, insolencia, antipatía, insensatez, codicia, envidia, mezquindad, soberbia, orgullo, fanfarronería, jactancia, novismo, impiedad, ira, intolerancia, impaciencia, implacabilidad, intemperancia, perversidad, crueldad, brutalidad, violencia, ineptitud, pereza, mediocridad, pasividad, descaro, cinismo. Comprometerme con la verdad puede ser inconveniente para mis blasfemias, adulaciones, maledicencias, amarguras, manipulaciones, engaños, mentiras, calumnias, difamaciones, sismografías, hipocresías, lambonerías, pedanterías, burlas, sarcasmos, ironías, malicias, oportunismos, corrupciones, robos, ofensas, irrespetos, cobardías, imprudencias, resentimientos, incredulidades, menosprecios, asesinatos, venganzas, agresiones, maltratos, abusos, complejos, justificaciones, etc. La lista es interminable. ¿Estoy acaso exagerando si digo que todos tenemos algo de casi todas las características, midot en hebreo, mencionadas? Yo creo que no. Así expuesto con un nombre propio cada rasgo negativo de personalidad parece exagerado y maligno, pero la verdad es que hay que ser sincero para reconocer que todas estas midot, rasgos,
Son parte de nuestras vidas cotidianas, en mayor o menor grado, unos más que otros, unos controlados hasta ciertos límites, otros incontrolables. ¿Cuál es nuestra elección? Seguir el camino más fácil. Además no hay tiempo para detenerse a pensar en este autoconocimiento. ¿Qué me importa? Realmente un bledo. Yo soy así, punto. Así nací y así me muero. El que quiere relacionarse conmigo que me acepte así, tal como soy. A mí no me cambia nadie. Usted a mí no me va a cambiar. Estas son algunas de las posibles respuestas con las cuales nos justificamos y nos damos a conocer a los demás de manera facilista. ¿Por qué nos es difícil reconocernos y reconocer nuestros errores y defectos ante los demás? Respuesta: por conveniencia, por miedo, por maldad, por cobardía, por pereza, por facilismo, por indiferencia, por terquedad, por capricho, por arrogancia, etc. Si nos diéramos cuenta de lo anterior, nos importara y fuésemos coherentes con el reconocimiento del significado maligno de todas estas características, tendríamos que comprometernos a cambiarnos. Pero no. Es más fácil ignorar cualquier diagnóstico de este tipo sobre nosotros mismos. Eso sí, punto. Y sobre los demás, si estamos dispuestos en cualquier momento a hacer y ver estos juicios de valor. En lo concerniente a nosotros mismos, es mejor aplicar el síndrome del avestruz, es decir, mejor meter la cabeza debajo de la tierra y no ver el peligro circundante. Mejor no ver el león que viene a devorarnos. Si no lo veo, ¿quiere decir que no existe? ¡Qué absurdo! Sin embargo, ¿quién quiere ver las consecuencias de su forma de ser y de sus acciones correspondientes a dichos rasgos, midot? ¿Alguien quiere ver las consecuencias? ¿Alguien quiere analizarlas? ¿Alguien quiere ver la verdad? ¿Alguien quiere ver el león que viene a devorarlo? Mejor me engaño. Esto, sin embargo, no desaparece el peligro que se avecina. De que el león llega, punto. Llega, y voy a perder mi vida. Claro, alguno dirá que estoy siendo exagerando. Que la vida es así. ¿Qué? Punto. ¿Acaso somos ángeles? El ser humano es así, todos son así, es una utopía. Esa utopía no es válida, pero la utopía de la sociedad perfecta, tipo Agenda 2030, en base a cualquier otra consideración fascista, esa sí es válida. Típica dialéctica disonante y psicótica. A lo sumo, dicen, Dios es bueno. Él me acepta tal y como soy. O como dice el cristianismo de forma fuera de contexto, Jesús pagó por mí. Dios te ama. Acepta a Jesús en tu corazón y confiésalo y listo. Haz lo que quieras, ya estás justificado. Casa, carro y beca, y vamos a conquistar el mundo. Que viva la ley de la selva. El pez grande se come al pequeño, media humanidad vive de la otra, el mundo es de los vivos. Dios nos puso aquí para conquistar. Claro, los cristianos no dicen que a costa de un perdedor. Dios me quiere como cabeza y no como cola. Eso sí, primero yo. Otros dirán que estamos en un proceso evolutivo, pues a fin de cuentas, somos animales, venimos del mono, que la ley del más fuerte, la ley del que mejor se adapte, que no hay propósito en la vida, o que aquí vinimos a gozar, que lo comido y lo vivido nadie me lo quita, que gozar a gozar que el mundo se va a acabar, y cualquier cantidad más de eslogans conocidos, que damos como verdades absolutas. ¿Verdades? Entonces, de acuerdo a lo anterior, ¿qué es lo lógico de pensar sobre qué es lo que se esperaría de un ser, que por definición es absoluto, todopoderoso y que lo sabe todo, millones y millones de postgrados en todas las áreas, y que su bondad es infinita? Por supuesto, esta pregunta implica que primero se acepta la única visión inteligente posible sobre la creación y nuestra existencia. Es decir, la visión teocéntrica. No puede haber otra. Es la única demostrable a pesar que Dios hace todo lo posible para que se afirme que Dios no existe. Pero eso solo lo puede entender alguien que ha estudiado la Torá. La lógica no permite concluir algo diferente a que hay un propósito, una meta que es infinita en recompensa, pues la bondad y el poder del que otorga es infinito. ¿Es lógico que sea inferior a lo propuesto? No es lógico. ¿Cómo se califica a un padre que es millonario y medianamente inteligente que le da migajas a sus hijos? Indudablemente que mezquino y tacaño. ¿Cómo se califica a un padre que, pudiendo dar una buena educación a sus hijos, no les da sino una instrucción mediocre y no les exige, ni les planea un camino medianamente de bienestar y grandeza? Indudablemente que egoísta, indiferente y bruto. ¿Es acaso el Todopoderoso, el que todo lo sabe, lo máximo en bondad, Dios, un egoísta, un indiferente, un bruto mediocre, un mezquino, un tacaño? Es imposible. Si el razonamiento anterior demuestra que no es lógico ni factible aceptar todas aquellas malas midot, rasgos de personalidad, mencionadas como parte del propósito final, de la ética y moral de un diseño de creación perfecto, sublime y máximo en sabiduría, ¿cómo podemos siquiera pensar que hay alguna posibilidad de algo diferente a la perfección dentro de los propósitos que se establecieron para nosotros los seres humanos?
Entonces, ¿por qué existen tales midotos rasgos de carácter negativos? Precisamente porque constituyen la causa por la cual existe un proceso de rectificación cósmico. Ir más a la raíz del conflicto es otro estadio de estudio mucho más complejo. Sería el área de explicaciones sobre el origen del mal. Baste conformarnos por ahora en lo más fundamental para nosotros y saber que es el obstáculo a vencer. Y que como consecuencia de este devenir es la manera en que podemos hacernos merecedores por medio del esfuerzo a un pago. ¿Pago? ¿Acaso Dios nos necesita que debe pagarnos? Claro que no. ¿Acaso Dios quiere que trabajemos? Sí, pero no por las razones que el mundo concluye. Sí, porque es el trabajo obligado de rectificación antes del Sabbat, del descanso. ¿Cuál descanso? Cuando ya no sea obligado el trabajo angelical, es decir, cuando finalmente se acabe la guerra de las galaxias en la que hemos estado desde antes del Big Bang. ¿Es bondadoso? Claro que sí, y de manera infinita. Por supuesto que adicional a lo mencionado necesariamente existen hechos, acontecimientos históricos y prehistóricos conocidos y desconocidos que obligatoriamente han afectado tanto los inicios de los propósitos divinos como al devenir de los mismos y que forzosamente han impactado al hombre, su libre albedrío y la creación misma. Pero esto será tema de profundización para mucho después. Entonces, ¿por qué debemos trabajar? ¿Por qué mejor no me dan todo regalado? ¿Acaso Dios no es generoso? ¿Acaso Dios no es todo bondadoso? ¿Acaso Dios tiene limitaciones para dar? ¿Acaso no sería una falta de respeto, descortesía y grosería con Dios pretender ganar méritos trabajando para pagar a Dios por lo que recibimos, y esperar además salario de vuelta, despreciando el regalo que Dios nos da? Como dicen superficialmente los cristianos. ¿Por qué entonces debemos trabajar y luchar aquí? Precisamente porque el pago y el medio para alcanzarlo es una manifestación de un plan infinito de bondad. Que la ignorante y miope percepción de la vida de los cristianos, los mesiánicos, los yaveístas, etc., no lo entienden es otra cosa. Y si se ha concluido que es totalmente necesario u obligatorio en un devenir perfecto, pues proviene de Dios, que la moral y la ética, la verdad y la justicia sean los fundamentos de dicho diseño, entonces, ¿cómo podemos siquiera pensar que nuestra vida es intrascendente? ¿Cómo podemos siquiera pensar que los objetivos de nuestra vida puedan ser nimiedades tales como trabajar, competir, gozar, comer, vivir lo que me parezca, poseer una fe ignorante? ¿Cómo podemos siquiera pensar que la vida es relativa, que la verdad es relativa? ¿Cómo podemos siquiera pensar que todos los rasgos negativos, los mencionados y los no mencionados, son aceptables dentro de un propósito sublime, en donde el hombre es el mismo propósito? De nuevo, es un absurdo pensar lo anterior. Que el hombre arquetipo llamado Adamis es el propósito de la creación es un concepto que muchos consideran exagerado, argumentando una falsa e ignorante humildad y modestia. Ahora, si el propósito para el hombre arquetipo, no obstante existan los extraterrestres, como se deduce, es de bienestar y recompensa gigantesca, si no infinita, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí en el mundo, dedicados a trivialidades? O más específicamente, idolatrando dichas trivialidades, haciendo de nuestras idolatrías el objetivo de nuestras vidas, cuando en realidad deberían a lo sumo ser solo los medios para perfeccionar nuestro accionar y nuestra interacción con los demás dentro de los marcos establecidos por la Torá. Seguramente contestaría el que quiera justificar la vida trivial e intrascendente y dice creer en Dios, o sea, casi todo el mundo, cristianos, budistas, musulmanes, seculares, taoístas, etc., que como Dios sí es bueno, y efectivamente quiere dar lo máximo, que nos espera un regalo en la otra vida espectacular. Un regalo, como dice el cristianismo. No importa lo que pase aquí, dicen unos. Otros dirán que los requisitos aquí tienen que ver con sus intereses particulares, por ejemplo, asesinar judíos para ir al paraíso, como lo predican los musulmanes. Y así toda secta y religión se justificará en base a todo tipo de argumentaciones falsas. Unos dirán que el objetivo es la inerte pasividad y desgastada sonrisa de una viejita mueca, que ya por falta de fuerzas no puede evidenciar su ignorancia y su maldad, confundiéndola con una falsa paz debido a la resignación y pérdida de la oportunidad de haber vivido. Otros dirán que el objetivo es el nirvana, la desconexión del mundo y sus responsabilidades. Otros se justificarán en sus ineptitudes y evasión de obligaciones para con sus semejantes en materia económica y vivencial. La lista es interminable. ¿Y por qué son falsas? Porque sí son contundentemente susceptibles de desacreditar y desenmascarar, aunque no es el objetivo por el momento. Por ejemplo, digamos que el cristianismo tiene la razón en el planteamiento de su doctrina intrascendente y trivial del propósito del ser humano, y que lo gratis es la regla en el sin propósito de la vida. Nos espera un regalo en la otra vida, pues su Dios es bueno. Y es un súper regalo, digno de su Dios cristiano. Entonces, ¿qué sentido tiene venir a vivir a este mundo? ¿Solo para venir a aceptar a Jesús?
Según ellos sí. Y hay algo de cierto en esto, pero no como ellos lo interpretan y viven. Su teología está repleta de huecos inconsistentes y sin respuestas. Además, los cuestionamientos son evitados. Las respuestas infantiles, imaginativas y especulativas son la norma. Entonces se viene, para tener un fe simple. Eso sería absurdo. Y lo es, pues toda la doctrina que acompaña dicha teología, así lo confirma. No es mi propósito ponerme a hablar de cristianismo. Pero más evidente aún, venir a este mundo bajo el marco de referencia de la hipótesis cristiana planteada, sería un desperdicio, un sin propósito. ¿Se puede adjudicar semejante sin propósito a la inteligencia infinita? Imposible. ¿Crea la inteligencia infinita algo sin propósito? ¿Desperdicio intencional? Pero más importante aún, un propósito sublime y máximo en donde éste se justifica y se cumple sin antecedentes y de la nada con un regalo sublime y máximo, y sin esfuerzo. Este postulado desde el punto de la lógica es imposible de obtener y es demostrable. No faltará el cristiano que refutará lo anterior, diciendo que su doctrina sí tiene propósito y que se evidencia en toda su producción de prédica y adoctrinamiento de moral, ética, exhortación y adhesión a los mandamientos judíos y las buenas costumbres cristianas, ampliamente difundidas. Suena lindo. Y no obstante que no es justo descalificar a todo el mundo o hacer generalizaciones, y que se deberá obligadamente reconocer que efectivamente sí existen personas temerosas y de buena voluntad por fuera del judaísmo, aparentemente honestas y justas, hay que advertir que la apariencia de las buenas cualidades de dichos cristianos mencionadas, a la luz de la Torá, resultan desafortunadamente sino en algo falsas, sin completas en contraste con lo que efectivamente significan dichos conceptos. Obviamente, toda culpa que pueda adjudicarse a dicho individuo se origina obligatoriamente en su ignorancia. Valga la pena acotar que se requiere de una lógica mínima para poder entender nuestras vidas y entornos. De no ser posible confiar un mínimo en un proceso de pensamiento apenas lógico razonable, no tendría nada sentido, lo cual es igualmente ilógico, pues a fuerzas tenemos que reconocer que no somos animales, que estamos por encima de los animales, que sí tenemos intelecto y que éste obedece a leyes preestablecidas. De no poder confiar en la lógica, tendríamos que renegar en Dios y concluir que somos víctimas en una trampa sin sentido. Pero lo anterior, no es demostrable. Y entonces cualquiera puede preguntar, ¿cuál es la verdad? ¿Con cuál verdad entonces me debo comprometer para seguirla? Ya se dijo anteriormente. La Torá. Esta es parte de la meta. ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo se adquiere y de qué consta? La respuesta a esta pregunta se dará en el siguiente artículo de la serie. David Saportas.